Muy buenas noches. Es para mí un privilegio poder llegar hasta sus hogares o ir por medio del celular a cualquier lugar que usted pueda observar y escuchar estos videos. Siempre recuerde, mi estimado amigo y amiga, que no estoy aquí pretendiendo agradar a nadie. El Evangelio no es para entretener a nadie. Es para salvar al pecador, para que se arrepienta de sus falsas doctrinas y de sus falsas enseñanzas y se convierta a Cristo. Otro detalle, recuerde que a Dios no le interesa su dinero. Dios no anda detrás de su dinero. Dios no es un mendigo profesional. En, en canales de televisión, en la radio, por periódicos, a la gente le predican y después le sacan el dinero. Manipulan las conciencias de la gente y le dicen: Dios me acaba de revelar que hay que dar una ofrenda de 10, de $50, de $100, etcétera, etcétera. Predican y después le sacan el dinero a la gente. Manipulan. Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Dios no es un mendigo profesional. Grábese muy bien esto. Mis estimados amigos, créame que no soy enemigo de nadie. Amo al católico, al protestante, al evangélico y a cualquier persona que quiera buscar con humildad la verdad. Pero tengo que ser claro y conciso en las enseñanzas que doy con respecto a la Biblia, porque la verdad os hará libres. Y hoy quiero tocar de un tema muy importante, y es sobre María, la madre de Jesús. Un punto que quiero que analicemos es cómo muestra el Nuevo Testamento a María. ¿Cómo se presenta María en el Nuevo Testamento? ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez eso? Pregunto, ¿aceptamos las evidencias bíblicas que nos da el Nuevo Testamento o nos dejamos ilusionar con las imágenes de los pintores que tienen una gran imaginación sobre la supuesta María, que es la madre de Dios, o que fue virgen por siempre virgen? Un detalle que a mí me llama mucho la atención en el Nuevo Testamento, en los años que yo tengo de estar predicando y enseñando de la Biblia, es que usted no encuentra en ningún lado evidencias de el nacimiento de María, de la muerte de María. No se encuentran indicios. Sí se encuentra que María fue llamada la madre de Jesús. La Elizabeth la llamó la madre del Señor. Fue llamada bendita tú entre todas las mujeres. Son términos o terminología donde encontramos a María en el Nuevo Testamento en alguna escena. Pero grábense en estas palabras: llamada como la madre de Jesús, llamada como la madre del Señor, bendita entre todas las mujeres. Como cuando el ángel se le aparece a José, le dice: María, tu mujer. Ojo a esta palabra, esta expresión: María, tu mujer. También se encuentra el término cuando se refieren a María como muy favorecida. Con estos términos es como el Nuevo Testamento identifica a María, la que los católicos romanos llaman la Madre de Dios, la que los católicos romanos llaman la Señora Madre. Quiero invitarlos a ustedes a que veamos ahora una parte de cómo es que Jesús se expresa de María, con respeto, pero siempre marca una diferencia. Juan capítulo 2, versículo 4. Voy a leérselos.
Evangelio, Juan capítulo 2, versículo 4. Vea lo que dice la palabra santa de Dios. Cuando Jesús está hablando y viene sobre las bodas de Canaán, 2:4 dice, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en este asunto? Todavía no ha llegado mi hora. Pero escuchen cómo se expresa Jesús de María. Le dice, Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí con esto? Como diciendo, bueno, mujer, ¿qué te pasa conmigo? Obviamente con el respeto que merecía por ser una mujer ejemplar, una mujer piadosa, una buena mujer, una buena madre, una buena esposa. Claro que sí fue eso. Pero observen cómo Jesús se refiere a ella. Otra, en el Nuevo Testamento me llama mucho la atención cuando se acercan los discípulos, Jesús está predicando y le dicen que María y sus hermanos están afuera. Y Jesús, ¿cómo se refiere a ellos? Voy a leerles. Jesús dice, ¿quién es la madre y quiénes son sus hermanos? Mateo capítulo 12, versículo 46. Ojo, Mateo capítulo 12, 46 al 49. Voy a leérselos. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí a mi madre y he aquí a mis hermanos. Segunda vez que cuando Jesús se refiere a María, aunque se refiere con respeto, él no le da ningún atributo sobrenatural o alguna expresión en especial. Porque vemos que Jesús, cuando le dicen, aquí está tu madre y tus hermanos, a Jesús no prestó mucha atención, no le dio mucha atención a la relación de del hijo con la madre, sino que él le presentó a la multitud que lo que a él le interesaba es que la gente le obedeciera a él, que hiciera la voluntad de él. Y por eso compara su madre y sus hermanos con los que hacen la voluntad de Dios. Qué diferente lo que enseña el Nuevo Testamento a lo que la Iglesia Católica Romana pretende enseñar y engañar a la gente con esta falsa enseñanza sobre María. Voy a leerles Lucas capítulo 11, versículo 27, para que ustedes vean otro aspecto muy importante. Lucas capítulo 11, versículo 27. Vea lo que dice la palabra santa de Dios. Dice 27. Sucedió que mientras todavía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él, o sea Jesús, dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué Jesús nunca exaltó a María? ¿Por qué Jesús nunca hizo que María ocupara un lugar especial en el ministerio de él? Vea que aquí Jesús da un énfasis especial y dice, dichosos los que oyen y guardan la palabra de Dios. Se menciona aquí implícitamente a María, pero Jesús no le da mucho auge o mucho apoyo a esta idea, como la Iglesia Católica Romana se la quiere dar hoy en día. Otro detalle, en Hechos capítulo
El único pasaje en el Nuevo Testamento donde se menciona a María está en el libro de los Hechos, pero vemos a María en una posición muy diferente y contradictoria a la que la Iglesia Católica Romana quiere enseñarle al mundo hoy en día. Hechos capítulo 1, versículo 14, nunca olvide este pasaje. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Aquí se menciona a María y a los hermanos de Jesús. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban pidiendo a Jesús para que les ayudara. María no es ninguna intercesora como le quieren hacer creer a la gente. María era una creyente como lo es usted o como lo soy yo, en Jesús el Mesías. Otro pasaje donde se menciona implícitamente a María está en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió, nacido de mujer. Jesús nació, nacido de mujer, Gálatas 4:4. Ahí se implica de que Jesús nació de una mujer, pero no se le da ningún lugar especial como para exaltar o adorar a María. Tengan mucho cuidado porque es un pecado grave delante de Dios. Para concluir, me llama mucho la atención que en el Nuevo Testamento, si María fue digna de ser llamada la Madre de Dios por la Iglesia Católica Romana, que fue una doctrina falsa que inventaron a partir del siglo IV, pregunto, ¿por qué los apóstoles nunca la llamaron Madre de Dios? Otra pregunta, ¿por qué los apóstoles no hablan nada de adorar a María? ¿Por qué ninguno de los oficios que se le atribuyen a María en la Iglesia Católica Romana nunca lo mencionan los apóstoles? ¿Por qué los apóstoles nunca mencionaron a María como intercesora? ¿Por qué los apóstoles cuando estaban en el primer siglo, por qué no buscaron a María para tomar alguna decisión, para que intercediera a su hijo por ellos? No existe un pasaje en el Nuevo Testamento que implique o nos enseñe esto. Quiero concluir. La María que aparece en el Nuevo Testamento es muy diferente a la María falsa e idolátrica que enseña la Iglesia Católica. Sin ánimo de ofender, con el respeto que todo católico me merece, pero esa es la verdad. Estudien los pasajes que les acabo de decir. Si ustedes creen que es mentira, los invito para que tengamos un debate público y se van a dar cuenta que María no es la Madre de Dios como lo pretenden enseñar. María fue una creyente como usted y yo. Que Dios les bendiga siempre.